Voces, voces, voces con enfoque de género. Acompáñanos este viernes 9 de julio de 9 a 11 a.m. al conversatorio Mujeres Víctimas de Violencia, Propuestas para la Atención, una iniciativa del Centro de Estudio de Género de la Universidad de El Salvador y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. Dicho evento será transmitido a través de Facebook Live en los perfiles de la Colectiva Feminista. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a su espacio de la revista Atenea. Mi nombre es Elizabeth Sicilia y el día de hoy abordaremos el tema la educación sexual integral, género y diversidad, una oportunidad educativa, para lo cual hemos invitado a Félix Ramírez, quien es activista de derechos humanos. Bienvenido, Félix. Hola Elizabeth, gracias por invitarme a tu programa. Es un placer enorme para mí compartir este micrófono de Atenea, de la revista Atenea, de la Universidad de El Salvador. Y es tu alma mater también, porque también soy graduado de periodismo de esta universidad. Sí, es mi alma mater y también estuve en algún momento participando y colaborando con las compañeras en algún año como el Máster Radio, como la parte técnica de la revista Atenea, y de verdad es un placer enorme compartir este espacio contigo ahora desde la perspectiva de ser entrevistado. Así es, me alegro mucho de tenerte acá, pues ya tenemos años de conocernos. Cuando estábamos estudiando, pues coincidimos, ¿verdad? Mucho durante la carrera. Y pues me pareció oportuno invitarte para abordar este tema, debido a que vos tenés experiencia en cuanto a la educación sobre la diversidad y género. Por lo tanto, me gustaría iniciar que nos dijeras qué es la diversidad. Bueno, hablar de diversidad sexual es hablar de un amplio espectro, ¿verdad? De gustos, de orientaciones. Cuando hablamos de diversidad sexual nos referimos a las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgéneros, transexuales, intersexuales, travestis, queers, pansexuales, asexuales, inclusive también incluimos dentro de la diversidad sexual los heterosexuales, porque la sexualidad humana es algo que acompaña al ser humano desde que nace hasta que muere. Entonces, toda esa diversidad sexual y las formas en cómo uno vive su sexualidad forma parte de esa diversidad. Así es bien interesante porque como sociedad, somos una sociedad heteronormada, por lo tanto la única sexualidad sana que se reconoce es la heterosexualidad, y esto ha originado durante muchísimos años una serie de infortunadas situaciones para el resto de las personas que conviven en el país y en el mundo, debido a que se enfrentan a bastante discriminación, al desconocimiento por parte de las autoridades sobre sus derechos humanos, porque son seres humanos y por lo tanto sus derechos son inherentes y sus derechos son violentados constantemente debido a la falta de educación en cuanto al tema y la ignorancia que nosotros traemos desde hace tantos años como sociedad sobre qué es la diversidad y por qué es importante que la reconozcamos. Por lo tanto, me gustaría hacerte la siguiente pregunta ¿de qué manera contribuye la educación sexual integral? ¿Cómo contribuye a la educación sexual integral el incluir el tema de la diversidad y el tema de género? Bien, hablar de educación integral de la sexualidad es hablar de un derecho sexual y un derecho reproductivo. Hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos es hablar de derechos humanos. Los derechos humanos, bueno, ya lo dice la Carta Magna de Derechos Humanos, que todos nacimos libres e iguales en dignidad y derechos, ¿verdad? Entonces, los derechos sexuales y los derechos reproductivos son los mismos derechos humanos, solo que con un enfoque dentro de la sexualidad y la reproducción. Y dentro de esto se retoma la educación integral de la sexualidad. La educación integral en la sexualidad busca en niños, adolescentes y jóvenes prevenir el abuso sexual, prevenir los embarazos no planificados, prevenir las infecciones de transmisión sexual, prevenir la infección por VIH, incluso la educación integral en sexualidad con un enfoque de género
proyecta o persigue que los adolescentes, los jóvenes, los niños tengan un proyecto de vida. Entonces, hablar de educación integral de la sexualidad que incluye un marco de respeto a los derechos humanos, que incluye un marco de ética, un marco biológico, un marco psicológico, es que es una amalgama, es una sombrilla grande de la educación que debe de darse a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde la etapa escolarizada, desde que entran a la educación inicial, que es, por ejemplo, la parvularia. Pero esta educación integral de la sexualidad también tiene que ser dada desde el hogar o desde el seno familiar, donde el papá y la mamá le enseña al niño y a la niña a respetar a los demás, y le enseña a los niños y a las niñas a cuidar su cuerpo y a decirles que nadie puede tocar su cuerpo. Eso es parte de la educación integral de la sexualidad que debemos de tener. Si el niño o la niña crecen bajo este marco de respeto, bajo este marco de educación integral en sexualidad, tenemos hombres y mujeres que respetan las diversidades, que respetan al otro ser humano independientemente de su raza, credo, nacionalidad u orientación sexual. En este caso, ¿quiénes serían los actores clave para poder integrar estos temas dentro de la educación? Fíjate que quiero comentarte un dato muy importante del tema de la educación integral en sexualidad, y es que en el año 2008, los ministros y ministras de Educación y Salud de América Latina y el Caribe, durante una conferencia de VIH, se reunieron en la Ciudad de México. Todos los ministros de América Latina y el Caribe llegaron a la Ciudad de México a hacer una declaración ministerial que era prevenir con educación. ¿Qué planteaba esta declaratoria? Esta declaratoria planteaba, bueno, esta declaratoria fue recopilada, fue hecha por expertos en el tema de educación integral en sexualidad y por el tema de atención en servicios de salud, por expertos, ¿verdad? Entonces los ministros vinieron, pues sabes, conoces que son actos bien protocolarios, ellos llegan, se reúnen, se les hace la presentación y ellos dieron vida a esta declaración ministerial en el año 2008. Planteaba dos ejes importantes de esta declaratoria y decía: en el plano de educación se pretende que los gobiernos implementen la educación integral en la sexualidad dentro de las currículas educativas. ¿Qué significaba eso? Que el gobierno de El Salvador tenía que revisar nuestra currícula desde la etapa inicial, que es parvularia, hasta bachillerato, y llegar a la educación superior, donde se iba a incluir la educación integral de la sexualidad con un enfoque laico, enfoque ético, biológico, psicológico y de ciudadanía. Entonces, ellos se comprometieron en ese momento y dijeron que eso fue 2008, y para el 2015 ya la currícula tenía que estar implementada. Bueno, quedó en el tintero porque se hicieron pequeños esfuerzos para poder implementar la educación integral de la sexualidad. Y en el plano de la salud decían que debía de haber servicios amigables para adolescentes y jóvenes y también las poblaciones clave. Entonces, en este sentido, era que un adolescente o un joven podía llegar a una unidad de salud y no iba a ser ni estigmatizado ni discriminado por llegar a demandar un servicio. Por ejemplo, una adolescente que quisiera iniciar planificación familiar porque había tomado la decisión de tener prácticas sexuales, pero de manera responsable. Entonces, y también el tema de embarazos no planificados. Entonces, este tema de la educación integral en sexualidad corresponde principalmente a los tomadores y tomadoras de decisión, quienes son los que deben de garantizar un marco legal, que haya una ley de educación integral de la sexualidad que diga y que promueva la educación dentro de la currícula, porque no nos sirven políticas de un gobierno, de los gobiernos, porque las políticas cambian en relación a los gobiernos. Nos sirve un marco legal, una ley que diga que debe haber educación integral de la sexualidad dentro de la currícula educativa. Entonces nos corresponde a la sociedad civil, a los organismos internacionales también, hacer presión a estos tomadores y tomadoras de decisión, ya sean
introducir una pieza de correspondencia, un anteproyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, que son diputados y diputadas, o ante los ministros y ministras de Educación y de Salud, o ante el presidente mismo, que son los que tienen iniciativa de ley. Entonces es ahí donde nosotros hacemos la incidencia, porque después todo viene en efecto cascada. Luego llegamos a las jefaturas de los ministerios, después llegamos a la capacitación de los docentes y también incluso podemos llegar hasta los padres y madres de familia de capacitarlos en el tema de la educación integral de la sexualidad. Hace 2 o 3 años el Ministerio de Educación implementó las consejerías escolares para la atención psicosocial y la convivencia escolar. Dentro de este programa, ellos incluyeron la educación integral para la sexualidad. Sin embargo, es bastante curioso. Y te lo digo porque yo tuve la oportunidad de estar como consultora psicosocial para el proyecto. Y cuando llegaba el momento de hablar de temas relacionados con la diversidad, siempre se hacía desde la perspectiva más conservadora que pudieras hacerlo. Con un tacto para no ampliar mucho el tema, pasarlo rápido y no dar espacio para que las personas preguntaran o se ahondara sobre el tema. Entonces al final, cuando vos dabas el proceso de sensibilización al docente, cuando el docente iba y lo reproducía con el estudiante, al final del día lo hacía en base a los mismos tabús que venía cargando anteriormente. Entonces no había una sensibilización real, había una mención de la diversidad, pero no una sensibilización. Entonces es bastante curioso porque y este gobierno lo ha mostrado mucho lastimosamente, la toma de decisiones en cuanto a la diversidad sexual son tomadas siempre bajo el tabú y nuestras propias limitantes para entender el tema. Por lo tanto, cuando las políticas que deben ser implementadas o un marco legal debe ser implementado, debe ser desarrollado o estipulado dentro de nuestra Constitución, se hace desde ese lugar. Entonces me gustaría, porque yo sé que tenés mucho tiempo siendo defensor de derechos humanos y que has visto todo el proceso y que lastimosamente este año se engavetó una ley sumamente importante para la comunidad. Me gustaría desde tu punto de vista que nos dijeras las implicaciones de que esta ley se engavetara y cómo eso influye en que nuestro país siga limitado y siga sin la posibilidad de evolucionar en este tema. Sí, es que aquí nos encontramos con una gran barrera y son los primeros, los intereses personales y los mitos y los tabús que cada persona tiene en los diferentes niveles. Entonces, retomando un poquito así medianamente lo que mencionaba sobre la sensibilización y cuando estos docentes o cuando imparten un tema lo pasan como muy rápido, muy escuetamente o muy rápido, bueno, ahí se da mucho el sesgo, ¿verdad? El sesgo que las personas tienen respecto a sus formaciones y sus construcciones sobre la sexualidad, por ejemplo, porque son personas que ni siquiera tienen el conocimiento técnico y ya sabemos que la educación integral de la sexualidad debe ser laica y de manera científica. Entonces eso es sumamente importante. Luego venimos ya a la parte de los tomadores y tomadoras de decisión y engavetan un anteproyecto de ley. Lo dicen que es un anteproyecto que ya está obsoleto porque, ya pasó. Y realmente ese anteproyecto tiene más de 5 o 6 años, 7 años, 10 años, diría yo, de estar trabajando. Las organizaciones de la sociedad civil han luchado, han pagado consultorías para poder generar, han hecho consultas con las poblaciones, con grupos focales, para poder tener un marco legal que garantice, por ejemplo, el derecho a la identidad de género, o sea, el derecho a que una persona se reconozca legalmente como debe de reconocerse, como quiere reconocerse. Entonces dijeron, no, esto ya está obsoleto, lo vamos a engavetar. Y de hecho, la marcha del 17 de mayo, de este año fue para exigir de que se le diera iniciativa de ley a este anteproyecto y que se garantice el derecho de estas minorías. Entonces, tenemos ahora una asamblea legislativa y tenemos un gobierno también que en los temas de derechos humanos
no solo el derecho a la identidad de género, el derecho a la educación integral en sexualidad, sino también estamos hablando de las 4 causales. Hemos visto las posturas también de los políticos en torno a estos temas y estamos dándonos cuenta que estamos en retroceso. ¿Qué pasó con la Secretaría de Inclusión Social? Fue absorbida por el Ministerio de Cultura. O sea, es como retroceder, ya es una cuestión bastante triste, diría yo, porque para las personas que hemos estado de alguna o de otra manera detrás, empujando los temas, cabildeando el tema de la educación integral en sexualidad, ver estos retrocesos en materia de derechos es muy triste realmente, y nos motiva a articular nuevas estrategias, a ver de qué manera se puede hacer un lobby político y también a poder identificar esos momentos en los cuales son los momentos oportunos también para poder hacer incidencia. Somos un país que vive en continua elección siempre. Si no estamos en elecciones presidenciales, estamos en elecciones para alcaldes y diputados. Entonces eso mueve mucho las agendas de la sociedad civil, las agendas de los activistas de derechos humanos. Bueno, para finalizar, me gustaría que nos dieras una reflexión sobre qué retos estamos enfrentando como país con respecto a la educación sexual integral enfocada en la diversidad y el género. Tenemos un reto enorme y creo que nos corresponde a las personas, a la academia, por ejemplo, la Universidad de El Salvador, a través del cuerpo docente, de las autoridades, están formando profesionales también, están formando profesionales en el tema de educación, o sea, qué tipo de profesionales están haciendo. Tenemos el reto enorme de empujar el tema de la educación integral de la sexualidad con enfoque de género y de diversidad, un enfoque ético, un enfoque laico. Y yo creo que si tuviéramos educación integral en la sexualidad nos ahorraríamos muchos problemas. ¿Por qué? Porque estaríamos previniendo el abuso sexual, los embarazos no planificados, las infecciones de transmisión sexual, la infección por VIH. Estaríamos proyectando en nuestros jóvenes, nuestros adolescentes un proyecto de vida. No tuviéramos el tema de la violencia, no estaría tan arraigado dentro de nuestra sociedad. Entonces la educación integral en la sexualidad es la salida para muchas problemáticas sociales que tenemos. Creo que nuestra tarea es posicionar el tema, la tarea también es llevar también a los medios de comunicación, a los periodistas, a los comunicadores, a que muevan la agenda hacia estos temas. La educación integral de la sexualidad es una herramienta importante que ayuda a solucionar problemáticas de nuestra sociedad. Bueno, Félix, te agradezco mucho habernos acompañado el día de hoy. Gracias. No, gracias a ti por invitarme y un saludo a todas sus compañeras de trabajo y todas las compañeras que hacen Atenea Radio. Un gustazo enorme y espero volvernos a ver pronto. Voces con enfoque de género.